El mismo día en que enterramos a mi hijo, todavía con la ropa negra impregnada de olor a incienso y con las lágrimas secas pegadas en la cara, mi nuera me miró con una frialdad que jamás olvidaré y me dijo sin rodeos que lo más sensato era vender la casa y repartir el dinero entre todos. Así, sin respeto por el dolor ni por la memoria del hombre que acabábamos de despedir. Yo me quedé muda, con un nudo en la garganta, mirando la foto de mi hijo sobre el ataúd que aún no habían terminado de cubrir de tierra, y sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No podía creer que, después de tantos años de sacrificios y desvelos, lo único que ella pensara fuera en cuánto valía la casa. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber que alguien entiende lo que viví y lo que aún me duele contar. Cuando volví a mi casa esa tarde, el silencio era insoportable. Las paredes parecían llorar conmigo, recordándome cada risa de mi hijo, cada paso suyo por el pasillo, cada puerta que se cerraba cuando llegaba tarde de la universidad. Yo lo crié sola desde que tenía apenas 10 años, porque su padre, que en paz descanse, se fue de este mundo demasiado pronto. Desde entonces, mi vida entera giró en torno a ese niño que me necesitaba. Trabajé como costurera en las casas del barrio, lavé ropa ajena, limpié patios y hasta vendí empanadas en la plaza los domingos. Todo para que él no sintiera nunca la ausencia de nada. Y aún así, siempre me decía que yo era exagerada, que no hacía falta tanto sacrificio, pero yo me callaba y seguía, porque una madre sabe que el amor verdadero no se mide, se da sin pensar. La casa en la que vivo, esa misma que mi nuera quiere ver convertida en dinero, no es solo un techo, es el reflejo de cada hora extra que cosí hasta que me sangraban los dedos, de cada madrugada que pasé frente a la máquina de coser, con una vela temblando porque la luz ya la habían cortado por falta de pago. Esas paredes las levantamos entre mi hijo y yo, con lo poquito que podíamos comprar cada mes. Primero fueron los cimientos, luego los ladrillos, después el techo de chapa, que más de una vez goteó en las tormentas. Con el tiempo logramos ponerle azulejos, pintarla con colores alegres, plantar rosales en la entrada. Recuerdo que mi hijo me decía: mamá, algún día te voy a regalar una casa grande, con patio enorme y ventanas al frente. Y yo le respondía que no hacía falta, que esta casita era más que suficiente, porque tenía lo esencial, su risa llenándola. Cuando él creció y conoció a la que sería su esposa, yo quise recibirla como a una hija. Le abrí las puertas, le preparé guisos calientes en invierno, le bordé las sábanas para cuando se casaron, hasta le regalé mi mejor mantilla para la iglesia. Pensaba que con cariño todo se arreglaba, pero no fue así. Ella siempre fue distante, como si yo le molestara. Si cocinaba, decía que estaba muy salado. Si les compraba un regalo, murmuraba que no hacía falta. Si hablaba demasiado con mis nietos, se los llevaba para otro cuarto. Yo trataba de hacerme la sorda, de no darle importancia, porque mi hijo parecía feliz y eso era lo único que me importaba. Años después, cuando él enfermó, fui yo quien lo acompañó a cada cita médica, a cada sesión en el hospital. Estaba cansada, sí, con las piernas hinchadas y el cuerpo viejo, pero jamás dejé de estar a su lado. Su esposa, en cambio, siempre encontraba excusas para no quedarse mucho tiempo. Tenía reuniones, tenía compromisos, tenía que llevar a los chicos a no sé dónde.
Yo no decía nada, aunque por dentro me dolía ver que el hombre al que ella había prometido cuidar en la salud y en la enfermedad estaba más solo que nunca, salvo por su madre vieja que seguía luchando a su lado. El día que lo perdí fue como si me arrancaran la vida. Cuando lo velamos en la iglesia del barrio, con las campanas doblando lento, yo apenas podía sostenerme de pie. Y fue en ese momento, cuando todavía no se había apagado la última vela, junto a su retrato, que mi nuera mostró su verdadero rostro. Se acercó a mí con voz suave, como quien da un pésame, pero sus palabras fueron un puñal. Suegra, tenemos que ser prácticos. Lo mejor es vender la casa, repartirnos lo que salga y cada uno seguir adelante. Yo sentí que la sangre me hervía. No había pasado ni un día y ya estaba hablando de vender, de plata, de repartirse lo que no le correspondía. Me quedé callada, porque a veces el silencio duele más que cualquier grito. Me encerré en mi cuarto esa noche, encendí la veladora frente a la foto de mi hijo y recé a la Virgen pidiéndole fuerzas. No entendía cómo la mujer con la que él había compartido tantos años podía ser tan fría. Pensé en mis nietos, en lo que dirían si supieran que su madre veía a su abuela como un estorbo al que había que despojar. Pensé también en mi hijo, en si me estaría mirando desde el cielo, en si se sentiría avergonzado por las palabras de su viuda. Y entonces, entre las lágrimas y el murmullo de mis rezos, algo en mí empezó a cambiar. Yo había pasado la vida entera cediendo, aguantando, guardando silencio para no incomodar, pero esa noche sentí que no podía permitir que me arrebataran lo último que me quedaba. Esta casa era mi refugio, mi memoria, mi testimonio de lucha. No iba a dejar que me la quitaran como si fuera un objeto sin valor. Y lo que mi nuera no sabía, lo que nadie en esa familia sabía, es que mi hijo, antes de morir, había tenido una conversación conmigo que cambiaría todo el rumbo de esta historia. Pero eso todavía no te lo puedo contar, porque para que lo entiendas bien, necesito llevarte paso a paso por el camino que me trajo hasta aquí. Esa semana después del entierro fue la más larga de mi vida. Me levantaba cada mañana con la costumbre de prepararle el café a mi hijo, como lo hacía cuando venía a visitarme los domingos, y de pronto recordaba que ya no iba a sentarse nunca más en esa mesa. La ausencia era tan fuerte que hasta el reloj de la cocina parecía sonar más alto, marcando un tiempo vacío. Y como si el dolor no fuera suficiente, mi nuera se apareció 2 días después con una carpeta bajo el brazo, llena de papeles. Mire, suegra, aquí están las estimaciones que me hicieron en la inmobiliaria. Si vendemos ahora, la casa puede valer bastante. Es mejor decidirlo rápido, porque el mercado baja. Me lo dijo como si me hablara de un mueble viejo que había que sacar antes de que se apolillara. Yo la miré a los ojos, no dije una palabra y cerré la puerta. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado al otro de la casa recordando cada esfuerzo que hice para levantarla. Me acordé de los días de lluvia, cuando yo cubría los ladrillos con lonas para que no se echaran a perder, de las tardes de calor sofocante en que el sudor me caía por los ojos mientras revocaba las paredes, de las madrugadas en que cosía hasta que los dedos me sangraban solo para comprar una bolsa más de cemento. Todo ese sacrificio estaba en cada rincón. Y ahora alguien que no había sudado una sola gota quería ponerle precio y repartirlo como si fueran monedas caídas al piso. Sentí un enojo que me devolvió fuerzas. Los vecinos se dieron cuenta de mi dolor. Doña Rosa,
la de la tienda de la esquina, vino a verme con un guiso caliente y me dijo bajito: coma, doña, que usted tiene que estar fuerte. No se deje amedrentar. Todos sabemos lo que usted pasó con ese hijo, lo que le dio, lo que trabajó. Yo asentí, aunque con la garganta tan apretada que no pude contestarle. En el barrio la gente conoce la historia de cada familia, y yo sabía que mis vecinos estaban de mi lado, pero eso no quitaba el peso que llevaba dentro. Mientras tanto, mi nuera seguía insistiendo. Llamaba por teléfono todos los días, preguntando si ya había pensado en lo de la venta. Llegó un momento en que ya no saludaba ni preguntaba cómo estaba, solo hablaba de plata. Mis nietos, pobres, me llamaban de vez en cuando con voces inocentes que no sabían nada de las discusiones de los grandes. Abuela, ¿cuándo nos haces tus empanadas?, me decía el mayor. Y a mí se me partía el alma, porque sospechaba que su madre les contaba otra versión de la historia, quizás diciendo que yo era la egoísta que no quería ayudar. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, sentí que alguien me observaba desde la calle. Me asomé y era mi nuera, parada con los brazos cruzados. Suegra, no se haga la difícil. Andrés ya no está y usted no puede con todo esto sola. Vender es lo mejor para todos. Piénselo bien. No esperó respuesta y se fue. Yo me quedé con la regadera en la mano, mirando el agua caer sobre la tierra como si fueran mis propias lágrimas. Pero lo que ella no sabía es que yo guardaba un secreto. Mi hijo, en sus últimos días, me llamó una noche a su cuarto. Estaba débil, pero sus ojos tenían esa firmeza de cuando era niño, y me pedía algo con el corazón. Mamá, no confíes en nadie. Te van a presionar, te van a querer quitar lo que te pertenece. Yo dejé todo arreglado. Los papeles están en el cajón de mi escritorio, solo para vos. No los muestres hasta que sea necesario. Yo le tomé la mano, sin entender del todo, pero prometí hacerle caso. Desde entonces, cada vez que mi nuera venía a golpear la puerta con nuevos planes y argumentos, yo pensaba en esas palabras. Las repetía en silencio como un rezo. No los muestres hasta que sea necesario. Y comprendí que la verdadera batalla apenas estaba empezando, que mi silencio era mi escudo y que el momento de la verdad aún estaba por llegar. Los días se fueron volviendo una prueba de paciencia. Mi nuera aparecía con cada vez más confianza, como si la casa ya le perteneciera. Llegaba con papeles, con presupuestos de reformas, incluso con catálogos de muebles. Mire, suegra, aquí pondríamos una cocina más moderna. Usted sabe que estos azulejos ya están pasados de moda. Yo me mordía los labios hasta hacerme daño para no contestar lo que realmente sentía, porque dentro de mí ardía la rabia de verla caminar por mis pasillos como dueña, tocando las cosas que yo había comprado con el sudor de mi frente. Me encerraba en mi cuarto y desde allí la escuchaba hablar por teléfono, planeando como si ya todo estuviera decidido. Una noche no aguanté más. Abrí el cajón del escritorio donde mi hijo me había dicho que guardara los papeles. El olor a madera vieja se mezclaba con mi miedo mientras sacaba una carpeta de cuero marrón. Al abrirla, mis manos temblaban. Ahí estaban los documentos que él había preparado en secreto. Escrituras, certificados, cartas con su firma. Leí despacio, con las lágrimas empañándome los ojos, y entendí que mi hijo, aún enfermo y debilitado, había pensado en mí hasta el último momento. Todo estaba a mi nombre. La casa, una cuenta de ahorros que yo desconocía,
incluso un terreno en las afueras del pueblo que él había comprado sin decirle a nadie. Mi hijo no había dejado nada al azar. Mamá, esto es para vos. Quiero que estés segura. Pase lo que pase, había escrito en una nota que guardaba junto a los papeles. Me quedé toda la noche sentada frente a esa carpeta, acariciando la letra de mi hijo como si fuera su propia mano. Comprendí que mi silencio no era cobardía, era estrategia. Mi nuera creía que me tenía arrinconada, pero no sabía que yo tenía un as bajo la manga. Sin embargo, no era el momento de mostrarlo. Tenía que esperar, igual que cuando una tormenta arrecia y uno sabe que debe resistir bajo techo hasta que el sol vuelva a salir. El domingo siguiente vino con los chicos y con sus propios padres. Me sorprendió verlos entrar sin pedir permiso, con sonrisas que olían a triunfo. Doña Carmen, don José, miren qué lindo va a quedar cuando derribemos esta pared, decía mi nuera señalando el comedor. Sus padres asentían, recorriendo la casa como si estuvieran en una feria, preguntando cuánto costaba arreglar el techo, si había humedad en las paredes, cuántos metros tenía el patio. Yo los miraba en silencio, sintiéndome como una intrusa en mi propio hogar. Mis nietos, confundidos, corrían a abrazarme, y esa era mi única alegría en medio de tanta humillación. Después de que se fueron, me senté en la mesa con la foto de mi hijo frente a mí. Hijo, ¿viste lo que está pasando? Me quieren sacar lo que es nuestro, lo que hicimos juntos, pero yo te prometo que no van a lograrlo. No voy a permitir que tu memoria se manche con la ambición de otros. Y ahí, frente a la vela encendida, juré que resistiría, que no cedería un centímetro de lo que él me había dejado. Esa misma semana empecé a mover mis hilos en silencio. Fui a ver al notario del pueblo, un hombre que conocía a mi familia desde hacía décadas. Llevé la carpeta con los papeles y se los puse sobre el escritorio. Él los revisó con calma, ajustándose las gafas. Doña, usted no tiene nada de qué preocuparse. Todo está en regla. Nadie puede quitarle lo que es suyo. Pero le aconsejo paciencia. Déjelos que se confíen y cuando llegue el momento, muestre esto. Yo asentí en silencio, con un peso menos en el pecho. Por primera vez en semanas sentí que respiraba con alivio. Pero al mismo tiempo sabía que la calma era solo aparente. La avaricia no se detiene con palabras amables ni con silencios, y mi nuera todavía no había mostrado todas sus cartas. Yo intuía que lo peor estaba por venir y que tendría que estar lista para el golpe final. Las semanas siguientes se volvieron una guerra silenciosa dentro de mi propia casa. Mi nuera llegaba cada vez con más ímpetu, hablaba de números, de escrituras, de compradores interesados que según ella ya estaban esperando. No podemos perder tiempo, suegra. Esta es la oportunidad de asegurarnos el futuro de todos, decía con esa voz melosa que a mí me sonaba como veneno. Lo curioso era que cada vez hablaba menos de mi hijo, como si se hubiera borrado de su memoria que apenas hacía un mes lo habíamos enterrado. Para ella, la casa era solo una propiedad, un bien que podía convertirse en billetes. Para mí era la vida entera, la memoria de cada risa y de cada lágrima que había compartido con mi hijo. Yo la escuchaba sin mover un músculo, sosteniendo la taza de café para disimular el temblor de mis manos, pero por dentro hervía. A veces me daban ganas de sacar los papeles y tirárselos en la cara, gritarle que todo era mío, que ni ella ni nadie tenía derecho a decidir nada.
pero recordaba las palabras de mi hijo: no los muestres hasta que sea necesario. Y me contenía. Sabía que el momento de la verdad aún no había llegado. Una tarde, después de insistir tanto, logró convencerme de ir a una reunión con una supuesta inmobiliaria. Yo acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Llegamos a una oficina en el centro del pueblo, con un escritorio brillante y un hombre trajeado que hablaba de valores de mercado, de trámites rápidos, de compradores listos para pagar en efectivo. Yo lo dejaba hablar mientras mi nuera asentía como si fuera la dueña del lugar. Al final, el hombre me preguntó: ¿y usted, doña, qué piensa? Yo respiré hondo, lo miré a los ojos y respondí despacio: pienso que no tengo nada que vender. La cara de mi nuera se tensó como un vidrio a punto de quebrarse. Salimos de allí en silencio y en el camino apenas murmuró: usted está cometiendo un error muy grande. Esa noche casi no pude dormir. El aire se sentía pesado, como si una tormenta estuviera por estallar. Me quedé en el patio mirando las estrellas, rezando un rosario entre mis dedos. Pensaba en mi hijo, en cómo me advertía con esas últimas palabras que ahora me daban fuerza. Mamá, no confíes, protege lo tuyo. Y yo, aunque cansada y herida, sentía dentro de mí una firmeza que no había sentido nunca antes. Los días siguientes trajeron más visitas indeseadas. Mi nuera venía acompañada de sus padres, esos que miraban la casa con ojos de tasador. Se paseaban por las habitaciones, abrían puertas, medían con la vista. Doña Carmen se atrevió a decir: qué linda cocina para hacer reuniones familiares. Y yo, apretando los dientes, contesté con frialdad: sí, señora, para mi familia. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El colmo fue cuando una tarde encontré a mi nuera en el patio hablando por teléfono. No me había visto y pude escuchar cada palabra. Sí, ya casi está todo resuelto. La vieja no aguanta mucho y pronto tendremos la casa libre. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No era solo la casa lo que querían, era borrarme, sacarme del medio como si yo fuera un obstáculo incómodo. Esa noche prendí todas las velas que tenía en casa. Me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y le hablé con el corazón en la mano. Madre mía, dame paciencia, pero también dame coraje. No quiero odio, no quiero venganza, pero no puedo permitir que me quiten lo que mi hijo me confió. Y entre lágrimas entendí algo. No se trataba solo de defender ladrillos y paredes, se trataba de defender mi dignidad, de demostrar que yo no era una vieja desvalida, que aún tenía voz y que la iba a usar cuando llegara la hora. Y esa hora, lo presentía en el alma, estaba más cerca de lo que todos pensaban. La tensión fue creciendo como esas nubes negras que se juntan en verano y anuncian tormenta. Mi nuera ya no disimulaba. Empezó a hablarme con un tono casi autoritario, como si yo fuera una inquilina en mi propia casa. Mire, suegra, usted no puede quedarse sola aquí. Es demasiado grande para una persona de su edad. Lo lógico es vender y repartir. Así todos salimos ganando. Yo me quedaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, porque sabía que cualquier palabra mía podía ser usada en mi contra. Pero por dentro sentía que cada frase de ella me hacía más fuerte, como si estuviera endureciendo mi corazón a martillazos. Mis vecinos, que siempre estaban atentos,
Empezaron a comentarme lo que se decía en el pueblo, que mi nuera andaba preguntando por abogados, que hablaba de declararme incapaz para poder disponer de la casa. Al principio me dio miedo, lo confieso. Soy una mujer mayor y sé lo fácil que es que los papeles digan lo que uno no es. Pero después recordé la carpeta de mi hijo, esa prueba silenciosa que me protegía. Volví a abrirla, repasé cada firma, cada sello y sentí que él estaba conmigo, guiándome desde donde estuviera. Una tarde, mientras yo estaba bordando en la galería, llegaron mis nietos corriendo. Venían solos, sin su madre. Me abrazaron fuerte. Y el mayor, con apenas 11 años, me susurró al oído: Abuela, mamá dice que esta casa no es tuya, que es nuestra. ¿Es verdad? Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podía una madre envenenar así a sus propios hijos contra su abuela? Los miré a los ojos y, sin quebrarme, les respondí: Esta casa es de todos nosotros, porque aquí está la memoria de su papá. Nadie puede quitar eso. Los niños asintieron confundidos, como si intentaran entender algo demasiado grande para ellos. Los abracé más fuerte, prometiéndome que por ellos también debía resistir. Esa misma noche recibí la visita inesperada del párroco del barrio, el padre Ignacio, un hombre que había visto crecer a mi hijo. Se sentó conmigo en la cocina, tomó el mate que yo le ofrecí y me dijo: Me han llegado comentarios, hija. No dejes que te arrinconen. La justicia y Dios están de tu lado. Sus palabras me dieron calma como un bálsamo en medio de tanta presión. Sin embargo, la tormenta no se hizo esperar. Al día siguiente, mi nuera apareció acompañada de un hombre que no conocía. Traía traje, portafolios y una expresión seria. Este es el licenciado Torres, me dijo ella, especialista en sucesiones. Viene a explicarle cómo funciona todo esto de la herencia. Yo lo miré sin ofrecerle asiento, con la frente bien alta. El hombre comenzó a hablar de trámites, de reparticiones, de porcentajes, como si yo ya hubiera dado mi consentimiento. Cuando terminó, le respondí con voz firme: Señor, no sé qué le habrán dicho, pero aquí no hay nada que repartir, y le ruego que no vuelva a esta casa sin una invitación. El silencio fue sepulcral. Mi nuera se quedó con la boca abierta. El licenciado guardó sus papeles apresurado y se marcharon. Yo cerré la puerta con llave y apoyé la espalda en ella, respirando hondo. Había dado el primer paso. Ya no era la viuda temblorosa que ellos esperaban encontrar. Ahora era una madre que había decidido defender lo suyo. Esa noche recé otra vez frente a la Virgen y sentí que mi hijo me sonreía desde algún rincón del cielo. Y entonces lo supe. La batalla ya no era por la casa, era por mi dignidad, y estaba dispuesta a darla hasta el final. Pasaron apenas unos días cuando mi nuera dio el siguiente golpe. Llegó a mi casa con una expresión seria, acompañada de sus padres, y me dijo sin rodeos: Hablamos con un abogado y lo mejor es que usted firme un poder. Así nosotros podemos encargarnos de todo y usted se despreocupa. Sentí que me ardían las mejillas, pero no perdí la calma. Los miré uno por uno, vi la codicia en sus ojos y recordé las noches sin dormir cosiendo, los años de sacrificio criando sola a mi hijo, el sudor derramado sobre cada ladrillo de esa casa. Y entonces, con voz baja pero firme, respondí: No voy a firmar nada. Mientras yo esté viva, nadie toca esta casa. El silencio que siguió fue espeso como humo. Doña Carmen,
La madre de mi nuera intentó suavizar el momento. Ay, doña, no sea terca. Usted ya está grande. Necesita tranquilidad. Déjenos ayudarla. Yo apreté las manos sobre la mesa y respondí. La tranquilidad no se compra con papeles, señora, y menos entregando lo que no es suyo. Se levantaron molestos, murmurando entre dientes, y se fueron dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Esa noche no pude contener las lágrimas. Sentía rabia, sí, pero también un dolor profundo. ¿Cómo era posible que después de tantos años de entrega y amor terminara enfrentando sola a la mujer que mi hijo había elegido? Pero en medio de ese dolor también nació en mí una fuerza nueva. Ya no era cuestión de resistir en silencio, era momento de prepararme. Al día siguiente fui al pueblo temprano, con la carpeta de papeles bien guardada en un bolso de tela. Pasé primero por la iglesia y encendí una vela pidiendo protección. Después me dirigí al despacho del notario. Cuando me vio entrar, me saludó con respeto. Puse la carpeta sobre su escritorio y le pedí: quiero dejar todo bien claro, sin lugar a dudas, que quede por escrito que esta casa y todo lo que mi hijo me confió es mío, y que nadie pueda arrebatármelo. Él asintió, revisó los documentos y me aseguró que estaba blindada legalmente. Pero si quiere, podemos preparar un acta notarial para que todo el pueblo sepa la verdad llegado el momento. Yo acepté, con el corazón un poco más liviano. Al regresar, me encontré con la mirada curiosa de los vecinos. Doña Rosa me paró en la esquina. La vimos entrar al despacho del notario, doña. Qué bueno que se cuide. No se deje pisotear. Usted no está sola. Esas palabras me dieron aliento, porque aunque la sangre me había fallado, sentía que el barrio entero era ahora mi familia. Mientras tanto, mi nuera no dejaba de insistir. Llegaba con regalos falsos, un pastel, un ramo de flores, hasta ropa que decía haber comprado para mí. Pero yo sabía que no era cariño, era estrategia. Cada sonrisa suya era un cuchillo escondido. Y aunque dolía ver cómo manipulaba hasta a mis nietos para convencerme, yo me mantenía firme. Una tarde, mientras regaba mis rosales, el más pequeño de mis nietos se me acercó y me dijo en voz baja: Abuela, mamá dice que pronto vamos a vivir aquí con vos. ¿Es cierto? Me quedé sin aliento. Esa confesión inocente me confirmó lo que ya temía. Ellos planeaban quedarse con todo. Acaricié la cabeza del niño y solo le respondí: esta casa siempre será de ustedes en el corazón, porque aquí vivió su papá. Pero lo que pase después lo decide Dios. Esa noche, con la carpeta de mi hijo entre las manos, hice otra promesa en silencio. No permitiría que la ambición de nadie borrara su memoria. Y entendí que el momento de mostrar la verdad estaba cada vez más cerca, aunque debía esperar el instante justo para que el golpe fuera definitivo. La gota que rebalsó el vaso llegó un domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando unas empanadas, porque sabía que mis nietos venían y siempre me pedían que hiciera muchas, como las de antes, abuela. De pronto escuché la puerta abrirse sin que nadie golpeara. Era mi nuera con sus padres y dos hombres desconocidos. Entraron con una carpeta gruesa y un aire de superioridad que me heló la sangre. Suegra, me dijo ella, no podemos seguir esperando. Estos señores vienen a ver la casa porque ya tenemos comprador. Me quedé inmóvil con la cuchara de madera en la mano y el delantal lleno de harina. No podía creer lo que escuchaba.
Los hombres comenzaron a caminar por las habitaciones, midiendo con los ojos, haciendo comentarios sobre las paredes, el techo, el patio. Uno incluso tomó nota en un cuaderno. Yo lo seguía con la mirada, sintiendo cómo cada palabra era una puñalada. Y mi nuera, sin un gramo de vergüenza, les decía, sí, acá vamos a tirar esta pared y aquí vamos a abrir una ventana más grande. Era como si ya me hubieran borrado, como si yo no existiera. No dije nada. Dejé que recorrieran todo, que tocaran, que señalaran, pero por dentro me juraba que esa sería la última vez que alguien osara entrar así. Cuando se fueron, mi nuera me lanzó una sonrisa forzada. Ve, suegra, todo avanza bien. Usted no tiene que preocuparse de nada. Yo solo la miré fijo, sin parpadear. Ella se incomodó y bajó la vista. Esa noche no dormí. Sentí que había llegado el momento. Abrí la carpeta de nuevo y repasé cada documento bajo la luz tenue de la lámpara. Las manos ya no me temblaban como antes. Ahora tenía la certeza de que había llegado la hora de dar el paso que mi hijo había planeado. Al día siguiente fui temprano a ver al notario. Señor, quiero que prepare todo para hacer público lo que me pertenece. No quiero más sombras ni amenazas. Quiero que se sepa la verdad. El hombre asintió y me dijo que podía organizar una reunión familiar, con testigos, para dejar constancia. Sentí un peso enorme salir de mis hombros. Cuando volví a casa, mi vecina Rosa me esperaba en la vereda. Doña, ya todos sabemos lo que su nuera anda diciendo, que la casa se vende, que usted no aguanta sola, que es lo mejor. Pero aquí nadie le cree, no está sola. Yo la abracé y con lágrimas en los ojos entendí que tenía un ejército silencioso detrás de mí. Los días siguientes, mi nuera seguía entrando y saliendo con esa seguridad que me revolvía el estómago. Pero yo ya no me sentía acorralada. Al contrario, cada sonrisa falsa suya me confirmaba que el golpe final iba a ser aún más duro para ella. Una tarde, mientras acomodaba unos papeles, encontré la nota de mi hijo otra vez, escrita con su letra firme. Mamá, confío en vos, defendé lo nuestro. La leí en voz alta, como si me hablara desde algún lugar donde todavía me cuida. Y entonces lo decidí. La próxima vez que mi nuera cruzara la puerta con sus planes de venta, yo iba a revelar la verdad. El día estaba marcado en mi corazón. Sabía que cuando llegara ese momento, nada volvería a ser igual. Y ese momento llegó más pronto de lo que imaginaba. Era un jueves por la tarde cuando mi nuera apareció con sus padres, esta vez más arrogantes que nunca, como si ya fueran dueños de cada rincón. Entraron sin saludar, con papeles en mano, y ella me dijo con una voz que sonaba a sentencia: Suegra, ya está todo listo. Solo falta su firma para cerrar la venta. Es mejor que no ponga resistencia, porque de todos modos vamos a seguir adelante. Sentí que la sangre me hervía, pero no levanté la voz. Caminé despacio hasta mi cuarto, abrí el cajón del escritorio y saqué la carpeta que tantas noches había guardado como un tesoro. Volví a la sala con ella en las manos, la puse sobre la mesa y dije con calma: ya que insisten tanto, vamos a hablar con la verdad. Ellos se miraron entre sí, confundidos, mientras yo abría la carpeta y extendía los documentos uno por uno. Esta casa, dije despacio, está a mi nombre desde hace años. Aquí está la escritura. No hay ninguna deuda pendiente y además mi hijo dejó esto. Les mostré las cartas firmadas,
la cuenta de ahorros, el terreno en las afueras del pueblo. Él pensó en todo antes de morir y me dejó instrucciones claras: proteger lo suyo, proteger lo nuestro. El silencio que cayó fue tan pesado que se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina. Mi nuera palideció, sus padres se quedaron boquiabiertos y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuerte. Así que, señores, pueden dejar de traer compradores y abogados. Nadie puede obligarme a vender, y mucho menos a entregar lo que me corresponde por derecho y por amor. Doña Carmen intentó balbucear algo, pero la interrumpí con un gesto. Basta. He soportado sus visitas, sus comentarios, sus planes sobre mi casa como si yo no existiera. Pero esta es la última vez. La próxima que pongan un pie aquí sin mi permiso, llamaré a la policía. Y créanme que no me va a temblar la mano. Mi nuera apretó los labios, recogió sus papeles con torpeza y salió sin mirar atrás. Sus padres la siguieron en silencio, derrotados. Yo me quedé sola en la sala, con los documentos todavía sobre la mesa y las lágrimas corriéndome por las mejillas. Eran lágrimas de alivio, no de miedo. Esa noche, cuando me arrodillé frente a la Virgen, sentí que por fin podía respirar. Había cumplido la promesa que le hice a mi hijo: defender lo que era nuestro. Pero en el fondo sabía que esa batalla no había terminado del todo. La avaricia no se rinde fácilmente, y ellos aún intentarían encontrar otra manera de hacerme daño. Sin embargo, algo había cambiado. Yo ya no era la mujer asustada que callaba para evitar conflictos. Ahora tenía la certeza de que no estaba sola, de que la voz de mi hijo y la fuerza de mis recuerdos me sostenían. Y aunque la tormenta aún no se disipaba del todo, yo estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque ya no tenía miedo. Los días posteriores fueron extraños, como si la calma fuera apenas una máscara que ocultaba algo más. Mi nuera dejó de venir por un tiempo, seguramente avergonzada después de la última confrontación, pero yo sabía que no se daría por vencida tan fácilmente. La ambición no desaparece de un día para el otro, solo se esconde y espera el momento oportuno para volver a atacar. Yo, mientras tanto, intentaba recuperar una rutina. Me levantaba temprano, barría la vereda, saludaba a los vecinos y cada tarde me sentaba en el patio a coser bajo la sombra de los rosales. Sin embargo, el silencio de la casa era cada vez más pesado. Extrañaba a mi hijo en cada rincón, extrañaba sus pasos, su risa, hasta sus discusiones. A veces me sorprendía hablándole en voz alta, como si todavía pudiera escucharme. Mira, hijo, hoy florecieron las bugambilias. Qué lindas se ven. Y aunque nadie contestaba, sentía un calor en el pecho, como si él estuviera ahí, acompañándome en mi soledad. Un sábado por la tarde, mientras tomaba mate en la galería, recibí la visita inesperada de mi nieta mayor. Venía sola, con una carpeta de dibujos bajo el brazo. Se me lanzó al cuello con un abrazo apretado y me dijo en voz bajita: abuela, mamá está muy enojada contigo. Dice que le quitaste lo que le correspondía. Yo la miré a los ojos y acaricié su pelo suave. No, mi amor, le respondí. Yo no le quité nada. Solo estoy cuidando lo que tu papá me pidió que cuidara. Algún día lo vas a entender. Ella me miró seria, como si intentara grabar mis palabras en su corazón, y después me mostró un dibujo donde había pintado una casita con flores y una mujer de cabello blanco sonriendo en la puerta. Es tu casa, abuela. Yo quiero que siempre sea tuya. Ese papelito, con crayones torpes,
fue para mí más valioso que cualquier escritura. Sin embargo, las sospechas se confirmaron poco después. Una vecina me contó que había visto a mi nuera en el juzgado del pueblo, hablando con alguien y mostrando papeles. Otra persona me dijo que andaba diciendo que yo estaba enferma de la cabeza, que ya no sabía lo que hacía, que lo mejor era que alguien más manejara mis cosas. Esas palabras llegaron a mis oídos como un eco de traición. Ya no era solo la codicia, era un intento de borrarme como persona. Esa noche recé con una fuerza que me sorprendió. Me arrodillé frente a la Virgen y le pedí: Madre mía, dame luz para resistir. No quiero odio en mi corazón, pero tampoco quiero que me arranquen lo que construí con tanto sacrificio. Que tu manto me cubra y que la memoria de mi hijo sea mi escudo. Y mientras lo decía, comprendí que la verdadera lucha no era solo por la casa, sino por mi dignidad, por demostrar que aún podía alzar la voz y defenderme. Al día siguiente, con el rosario en el bolsillo y la carpeta de documentos en el bolso, fui de nuevo al despacho del notario. Señor, le dije con firmeza, necesito que quede registrado oficialmente que estoy en plenas facultades y que mis bienes están protegidos. No quiero darles ni la más mínima oportunidad de inventar lo contrario. El notario asintió y preparó un acta en la que dejaba constancia de mi presencia lúcida y de mi voluntad expresa de conservar todo a mi nombre. Salí de allí con el corazón más tranquilo, pero con la certeza de que lo peor aún estaba por llegar, porque una persona ambiciosa no se detiene hasta chocar con una pared de piedra, y yo estaba dispuesta a convertirme en esa pared. Y lo peor, como presentía, llegó poco después. Una mañana golpearon la puerta con fuerza. Era un oficial acompañado de mi nuera y un abogado. Traían un documento en la mano, intentando convencerme de que debía firmar para ceder parte de mis derechos. Es lo mejor, doña. Así todos quedamos conformes, decía el abogado con tono mecánico, mientras mi nuera me miraba con esa sonrisa torcida que tantas veces vi. Yo no levanté la voz, no discutí, solo caminé hasta la mesa del comedor, abrí la carpeta que guardaba como un tesoro y se la mostré al oficial. Aquí están las escrituras, los testamentos, los depósitos y el acta notarial que firmé la semana pasada, dejando constancia de mi lucidez. Todo está en orden. Esta casa y lo que mi hijo me dejó me pertenecen y nadie puede obligarme a entregar nada. El oficial leyó en silencio, asintió con la cabeza y me dijo: Doña, usted no tiene ninguna obligación de firmar lo que le trajeron. Ellos no tienen derecho. La cara de mi nuera se desfiguró de furia. Salió casi corriendo, arrastrando al abogado detrás. Cerré la puerta con calma, apoyé la espalda en la madera y solté un suspiro que llevaba meses guardado. Esa fue la última vez que intentaron entrar con papeles o amenazas. Con el tiempo, mis nietos siguieron viniendo a visitarme, a escondidas al principio, después con más libertad. Yo los recibía con empanadas, cuentos y abrazos, y veía en sus ojos la semilla de un cariño que nada ni nadie iba a destruir. Mi nuera, con el pueblo entero sabiendo ya la verdad, se fue alejando poco a poco. La vergüenza pesa más que la ambición cuando todos te dan la espalda. Hoy, al mirar atrás, entiendo que mi hijo no solo me dejó una casa y unos papeles, me dejó una lección, que la dignidad no se negocia y que el silencio, cuando se guarda a tiempo, puede ser la espada más afilada.
Yo resistí porque sabía que detrás de esas paredes estaban mis recuerdos, mi historia y el amor de madre que me sostuvo toda la vida. Ahora vivo tranquila, rodeada de vecinos que me respetan y de nietos que me buscan con un cariño sincero. La casa sigue en pie, con sus paredes llenas de memorias y con los rosales floreciendo cada primavera. Y cada vez que paso la mano por los ladrillos, recuerdo las palabras de mi hijo. Mamá, confío en vos, defendé lo nuestro. Y me pregunto, mirando el cielo al caer la tarde, ¿qué vale más en esta vida? ¿Una herencia de bienes o una herencia de respeto?